Okay. Bueno, Dios les bendiga, amados. Vamos a compartir la palabra en esta tarde y hacerlo de forma directa, sin mucho rodeo. Estamos en la antesala, ¿verdad?, de la celebración navideña. Y la antesala de la celebración navideña está cargada de mucho estrés, ¿verdad que sí? O solamente eso es allá afuera, aquí no. La antesala de la celebración navideña está en nuestra cultura llena, plagada de las compras que a algunos les gusta, otros se angustian porque no tienen suficiente dinero para hacerlas y otros utilizan el plástico, las tarjetas de plástico, que les recomiendo que no lo use para eso, para luego quizás en enero lamentarse, ay, estoy endeudado con todo lo que compré con mi tarjeta de crédito para los regalos. Hermanos, recuerde que en este mundo caído en el que vivimos, muchas veces las celebraciones de mayor relevancia son reducidas a cosas que a veces son tan insignificantes. Y es por eso que yo creo conveniente el compartir con ustedes el mensaje que estaré compartiendo principalmente hoy domingo y el próximo, acerca de cómo podemos nosotros preparar nuestro corazón para la celebración de lo que ya se cumplió, pero lo que conmemora la llegada del Mesías. La celebración que anticipa la llegada del Salvador. Eso es lo que celebramos. Cuestionan si es posible que Jesús haya nacido en esta época. Cuestionan si eso es una posibilidad real. Yo no lo sé, porque nadie lo puede confirmar. Lo cierto es que nació. Lo cierto es que el Hijo del Hombre tomó forma de siervo, se hizo semejante a los hombres y se hizo carne. Así que en esta tarde, estos minutos que nos quedan, pretendo poder, a la luz del capítulo 9 de Isaías, principalmente los versos del 1 al 7, reflexionar junto a ustedes acerca de esa maravillosa profecía, ese maravilloso anuncio que recordó, aún en medio de un tiempo difícil, a un pueblo en dificultad, que el Mesías vendría. Así que acompáñenme, si puede estar de pie conmigo por última vez, a leer en Isaías capítulo 9, del 1 al 7. Quiero, usted puede leerlo en su Biblia, sé que la mayoría no tiene esta versión, pero no se va a poder ver. Eso, se ve, muy bien, gracias. Así que tenemos en la pantalla la versión que voy a usar para la lectura de hoy. ¿Por qué uso esta versión? Usualmente la utilizo como referencia, pero hoy la voy a utilizar como base, porque presenta de forma bastante clara lo que quiero comunicar con un lenguaje más sencillo de entender, ¿ok? Así que leemos en el capítulo 9 de Isaías, principalmente los versos del 9 al 7, nueva traducción viviente. Dice así: sin embargo, ese tiempo de oscuridad y de desesperación no durará para siempre. ¿Acaso ese mensaje no es uno de esperanza? ¿Verdad que sí? La oscuridad, el tiempo de desesperación no durará para siempre. La tierra de Zabulón y de Neftalí será humillada, pero habrá un tiempo en el futuro cuando Galilea de los gentiles, que se encuentra junto al camino que va del Jordán al mar, será llena de gloria. El pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, brillará una luz. Harás que crezca la nación de Israel y sus habitantes se alegrarán ante ti, como la gente se goza en la cosecha y como los guerreros cuando se dividen el botín. Pues tú quebrantarás el yugo de su esclavitud y levantarás la pesada carga de sus hombros. Romperás la vara del opresor, tal como lo hiciste cuando destruiste al ejército de Madián. Verso 5. Las botas de los guerreros y los uniformes manchados de sangre por la guerra serán quemados, serán combustible para el fuego. Verso 6, y aquí es el verso que quizás vamos a utilizar como base. Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno o la soberanía descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad.
el ferviente compromiso, la Reina Valera dice, celo de Jehová de los ejércitos hará que esto suceda. Acompáñenme en oración. Padre amado, al leer tu palabra, no queremos proseguir sin antes presentarnos delante de ti y pedirte que nos ayudes. Porque nuestra incredulidad, nuestra limitación humana puede impedir que podamos entender lo que hoy tú quieres hablarnos a través de esta palabra. Yo te pido que tanto para mis hermanos como para mí nos des sensibilidad, me des gracia para compartir con claridad tu palabra y también gracia para que mis hermanos puedan entenderla y puedan ver la maravilla de lo que aquí encontramos en el sentido de cuánto esta palabra nos revela acerca de tu corazón, de tu carácter, de tus planes, de tus propósitos hacia nosotros. Señor, que tu Espíritu Santo se mueva entre nosotros, trayendo convicción, atrayendo al arrepentimiento, concediendo fe salvadora y confirmando lo que estás haciendo en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Puede tomar su asiento. Adviento, vamos a la portada de la presentación, the first slide. Adviento, profecía y anuncio. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del concepto Adviento? Esto es un concepto que no se encuentra en la Biblia, porque es un concepto de la tradición cristiana a lo largo de los siglos. Este es un concepto que en latín viene de una raíz latina que no voy a pronunciar porque no conozco y no domino el idioma latín, pero significa venida o llegada del Redentor, ¿ok? Por lo cual, cuando hablamos de Adviento, estamos hablando de un periodo de tiempo en el cual nosotros nos preparamos espiritualmente para la celebración del nacimiento de Cristo. Cristo ya nació, Cristo ya se manifestó, pero una época como esta nos invita a reflexionar acerca de las implicaciones que tuvo el nacimiento de Cristo en relación a nosotros. Es un tiempo de espera, es un tiempo, como bien señalé, de preparación, que es necesario que nosotros como creyentes consideremos como importante. ¿Por qué? Porque en medio de una sociedad plagada de propaganda, plagada de tanto ruido en la Navidad que trata de distraernos de la verdadera razón de la misma, es necesario que nosotros entonces entendamos qué es lo que celebramos para que nos gocemos en recordar y reflexionar acerca de la grandeza y de las implicaciones poderosas de este anuncio para con nosotros. Para que entendamos un poquito lo que aquí el profeta Isaías nos está queriendo comunicar. Este mensaje fue declarado 700 años aproximadamente antes de que Jesús, en efecto, naciera. Isaías estuvo profetizando al reino del sur, dígase Judá, en un periodo de densa oscuridad espiritual. ¿Por qué? Porque aunque Judá se encontraba en el periodo, o en un periodo quizás, de desarrollo, porque llegó a desarrollarse comercialmente, militarmente, durante los últimos 52 años antes de este anuncio, bajo el reinado del rey Usías. Usted puede encontrar eso en Segunda de Crónicas 26, capítulo 3 al 5 y todos los demás que siguen. Pero en efecto, hermanos, este pueblo al cual Dios le estaba trayendo palabras de juicio, en medio de esas palabras de juicio, el profeta señala y recuerda una palabra de esperanza. El libro de Isaías, para que usted tenga una idea, se divide en tres partes. Un discurso de juicio, un discurso histórico y un discurso de esperanza. Y la parte del capítulo 9 de Isaías se encuentra dentro de esa primera sección del libro, que son discursos de juicio. Porque el pueblo se había endurecido. Al pueblo le iba bien económicamente. El pueblo se encontraba en un momento de prosperidad militar, en un momento en donde ellos estaban bien parados, pero ¿qué pasa cuando Dios nos bendice mucho? ¿Qué peligro corremos cuando Dios nos bendice mucho? Tendemos a olvidarnos de Dios. Tendemos a olvidarnos de Dios, y esto es lo que parecía ser que le ocurrió a este pueblo. Y al olvidarse de Dios, se entregaron a la idolatría. Al olvidarse de Dios, se entregaron junto a la idolatría, le abrieron paso a la injusticia, al abuso en el aspecto social también, y a toda una lista de excesos que enojaron profundamente a Dios. Y en efecto, cuando entonces miramos el discurso que vemos en los capítulos previos 8 y en los siguientes del 10 en adelante, nos damos cuenta que capítulo 9 del 1 al 7 es como
una palabra dentro de un mensaje que como que no hace sentido. Es como cuando alguien te cambia la conversación abruptamente. Has estado en una conversación con alguien hablando acerca de cómo te fue en la semana y de momento te saca algo y dice, pero ¿qué tiene que ver eso con esto? Pues así pareció ser. Aquí no hay gente así, ¿verdad? Veo gente mirándose, haciéndose así, ¿no? Así pareció ser cuando de momento vemos estos versos que acabamos de leer. ¿Y cuál era, hermanos? ¿Cuál era ese mensaje lleno de esperanza traído por el profeta Isaías al pueblo? ¿Cuál era? ¿Cuál era ese mensaje? Ese mensaje se resume en 5 puntos principales. Número 1, el mensaje de esperanza era el siguiente. ¡Hey! La desesperación, la oscuridad y la angustia no serán para siempre. Ese era el mensaje. Para ustedes, aunque ustedes se merecen el juicio, porque ustedes han sido rebeldes, le han dado la espalda a Dios, llegará un momento, luego de que enfrenten el juicio, en donde Dios vendrá a su encuentro. Porque la desesperación, la oscuridad y la angustia no serán para siempre. Qué bueno saber eso, ¿verdad? Piensa si tú estás enfrentándote a una realidad como esa. Desesperación, tiempo de oscuridad, angustia. El Evangelio nos dice, no es para siempre. No es para siempre. Segundo punto que vemos en el capítulo 9 que acabamos de leer y en los versos subsiguientes. El mensaje de esperanza consistía, número 2, en el siguiente. El pueblo que camina en oscuridad, ese no será su destino, verá una gran luz. ¿Okay? Qué interesante. Vemos que la confrontación y la razón por la cual este pueblo enfrentaría la disciplina de Dios era porque le había dado la espalda a Dios. Y si tú le das la espalda a Dios, le estás abriendo paso a la oscuridad, porque la oscuridad es la ausencia de luz. Y en efecto, la ausencia de Cristo en tu vida, la ausencia de reverencia al Dios del cielo, ¿a dónde te lleva? A caminar en oscuridad. Pero Dios le recuerda a través del profeta a este pueblo, como nos recuerda a nosotros hoy, que la llegada del Mesías y el anuncio del Mesías, el Salvador que nacería, nos debería recordar que aunque el pueblo de Dios y aunque nosotros caminemos en oscuridad, en algún momento, porque Dios nos ama, nos concede el privilegio de que lleguemos a ver su luz. Amén. Trate de ir asociando como Jesús dijo de sí mismo, yo soy la luz del mundo. ¿No recuerda usted? Todas estas realidades que menciona el profeta, vemos que se cumplen en Jesús. El tercer mensaje de esperanza aquí, o el tercer punto de este mensaje de esperanza, es el siguiente. Se alegrará tu pueblo. El pueblo vivirá tiempos de angustia por el juicio inminente, pero se alegrará el pueblo. ¿Por qué se alegrará? ¿Porque su circunstancia cambiará? No, se alegrará porque el Mesías viene al rescate de ellos. Al rescate no de la opresión social, al rescate no de la realidad circunstancial que el pueblo enfrentó. Todos sabemos que Jesús no vino a eso. Vendrá en el tiempo final con todo el poder y la gloria de forma contundente, pero vino en esta ocasión a resolver el problema más apremiante que tiene el ser humano, ¿que cuál es? El pecado, el del corazón, la rebeldía del ser humano hacia Dios. ¿En qué otro punto consistió el mensaje de esperanza? ¡Hey! Liberación viene para el pueblo. ¿Y por qué el profeta fue movido a hablar de liberación? Todavía el pueblo no había sido llevado cautivo 70 años al cautiverio en este momento. Pero escuche bien, el Dios que el eterno presente, el Dios que no vive en el cronos, sino en el kairos, ¿okay? Que es eterno, conoce el pasado, el presente, el futuro. Y Él, conociendo cuál sería el desenlace de los próximos 70 años en donde el pueblo sería llevado cautivo, a fin de que enfrentara el juicio y la disciplina de Dios, les está diciendo, aun cuando ellos no estaban conscientes de esa posibilidad, porque se lo habían anunciado los profetas, pero no creían, hey, liberación viene para ustedes. Yo los voy a liberar. Entonces, usted no se da cuenta de la manifestación de gracia a través de este mensaje de esperanza. Cómo Dios muestra su corazón santo, justo, que obviamente un Dios justo está en la posición de castigar y corregir el pecado, pero no se olvida de qué, de ser quien también es misericordioso. Y finalmente, el mensaje de esperanza en quinto lugar consistió en lo siguiente: tiempo de paz se acerca ante la llegada
del Mesías. Y obviamente, amados, cuando pensamos en el contexto del pueblo de Israel, del pueblo del pacto, yo no sé si usted se ha dado cuenta que hasta el saludo de un judío a lo largo de todas las generaciones, ¿cuál ha sido? Shalom. Shalom, que significa paz. Pero no es la definición de paz que nosotros muchas veces tenemos como que esa es. Porque paz para nosotros muchas veces es ausencia de conflicto, que todo me vaya bien. Pero para el judío, shalom significa un estado de completo bienestar, seguridad, prosperidad. El shalom de Dios. Y ese es el deseo y ese es el saludo. Shalom. Nosotros decimos, Dios te bendiga, bendiciones. No. Shalom. Porque eso es lo que el judío desea. Pero no es lo que el judío desea. Es lo que la Escritura enseña. Que llegaría para el pueblo a través de una persona. ¿Y ese sería quién? El Mesías. Y todo lo anterior, hermano. Todo lo anterior en lo que consiste ese mensaje de esperanza, en esos 5 puntos. Todo lo anterior es señalado como una posibilidad. Aleluya. Dele gracias a Dios. Porque esta posibilidad que fue una para el pueblo de Israel, también lo es para nosotros en Cristo. Es una esperanza que puede ser abrazada y recibida. ¿Por qué? Porque nos ha nacido un niño y un hijo nos ha sido dado. Verso 6. Emmanuel, Dios con nosotros. La posibilidad de que nosotros podamos disfrutar de rescate a nuestra vida, de liberación para nuestra vida, de alegría en medio de la tristeza, de paz en medio de la adversidad, de buenas noticias, aun cuando tu actual condición pueda ser de desesperación, de angustia, de oscuridad. Es gracias a que en Cristo se ha abierto un camino de esperanza para ti, para que en el aspecto de tu eternidad tu problema se resuelva, pero también para que en tu presente tú puedas vivir aún en medio de tus circunstancias con un sentido de plenitud, de paz en el Señor y de esperanza, porque sabes que aunque hoy sea difícil, mañana será mejor. Y no sé si mañana será mejor porque pienso en el lunes y mañana es lunes y mañana será mejor, sino que los planes futuros del Señor siempre son de bendición para sus hijos. Lo vemos aquí en este pasaje. Gracias a que Jesús se revelaría, Dios con nosotros. Número 2, todo esto como una posibilidad para nosotros, este mensaje de esperanza, ¿por qué? Porque el Mesías nacería con toda autoridad del cielo, verso 6, la soberanía, el gobierno descansaría sobre su hombro, dice el texto bíblico. Ese que vendría, no vendría como un simple ser humano que nació, sino que vendría con toda la autoridad del cielo para ejecutar lo que se necesitaba hacer a fin de que el hombre pudiera ser rescatado, a fin de que el hombre pudiera disfrutar de la verdadera paz, a fin de que su pueblo pudiera ser aliviado de la carga pesada, y aun cuando le tocara tener que enfrentar la disciplina, supiera que el fin de sus días era uno de esperanza y no de aniquilación. Todo esto como una posibilidad en tercer lugar, porque por lo que este maravilloso Mesías sería en realidad. Cuando pensamos en el verso 6, vemos, amado, cómo a través de lo que el profeta señala en relación a este niño que nacería, le afirma claramente que este niño sería conocido por 4 nombres particulares. 4 nombres que señalan características que distinguen el carácter de Dios, revelado en Cristo. La esperanza del pueblo de Dios era una posibilidad, sería una posibilidad, porque Dios se revelaría como esto. Si Dios no se hubiera revelado como lo que vamos a ver ahora, el pueblo y aún ahora nosotros no tendríamos posibilidad, ni mucho menos esperanza. Pero el texto dice, y su nombre será Consejero Maravilloso. ¿Y qué significa eso? Significa que ese que vendría con toda la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el Dios, Él sería el Dios encarnado. Número 2, Dios poderoso en segundo lugar. Ese que vendría sería llamado Dios poderoso, Dios fuerte. Porque ese poderoso Mesías vendría
con toda su autoridad a vencer sobre las batallas que el pueblo no podía vencer. Usted sabe que en el Antiguo Testamento todas las batallas poderosas que el pueblo pudo prevalecer nunca fue porque el pueblo era capaz en sus propias fuerzas. Usted piensa en David y Goliat, ¿cómo es posible? Dios hizo un milagro. Usted piensa en Gedeón y ¿qué usted recuerda? Con un ejército reducido, venciendo a un ejército numeroso de madianitas. Y así sucesivamente, usted ve al pueblo de Israel y a David en un momento dado con un ejército reducido, debilitado, gente arruinada, enfrentarse en el poder del Señor a grandes batallas, a grandes ejércitos y vencer sobre ellos. ¿Solamente por qué? Porque Dios peleaba a favor de ellos. Y cuando nosotros pensamos en ese Mesías que Isaías nos recuerda que se manifestaría, que es lo que realmente recordamos y celebramos en la Navidad, estamos considerando que ese que vendría, o ese que ya llegó y se reveló, sería la encarnación del Dios poderoso que vendría a nuestra vida y pelearía las batallas que tú no puedes pelear. Qué bendición saber que le servimos a un Dios que pelea por nosotros, que nos defiende. ¿Sabías tú que le servimos a un Dios que te defiende? Si tú pones tu confianza en Él, que saca la cara por ti. Dios no tan solamente fue poderoso para vencer sobre las realidades humanas en la actualidad, aquí en el ahora. Él fue el Dios poderoso y fuerte que venció en el desierto la tentación de forma perfecta por nosotros, que venció la enfermedad, que venció las tinieblas. Usted ve la revelación de los evangelios, a Jesús echando fuera demonios, sanando a los enfermos, teniendo autoridad en los milagros de resurrección. Y usted dice, ¿qué querrá Dios comunicar con esto? Que Él tiene poder sobre el infierno y las tinieblas. Él venció humanamente sobre esas cosas. Número 2, sobre el pecado. Siendo, dice la palabra en Mateo 4, estando en ayuno 40 días y 40 noches, fue llevado por el Espíritu al desierto y fue tentado por el diablo. Y fue tentado en la carne, en los deseos de los ojos, en la vanagloria de la vida, en lo que tú y yo somos tentados. ¿Y qué ocurrió? Obedeció de forma perfecta para darte a ti, para darme a mí la posibilidad de que yo pueda vencer sobre la tentación, porque ahora yo estoy unido a Cristo y Él vence en mí. Él me da el poder para que yo pueda vencer. Cuando pensamos en el Dios poderoso encarnado en el Mesías, que es lo que celebramos en la Navidad, debemos pensar en eso, ¿no les parece? Pensar en el Dios que pelea por nosotros. Dice el texto, Padre Eterno, otro nombre tremendo que se le da aquí a Jesús, Padre Eterno, porque como Rey este Mesías sería como un Padre que cuidaría a su pueblo, que sería cercano, que haría accesible su gracia, su amor, su protección, su provisión y su cuidado. ¿Recuerdan cuando Jesús se encontró con uno de sus discípulos y Él le dijo, enséñanos al Padre y nos basta? Enséñanos al Padre y nos basta. ¿Y qué le contestó Jesús? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque el Padre y yo uno somos. Y vemos en la misión de Jesús que su misión fue hacer accesible el corazón de Dios Padre a aquellos a quienes Él se acercó. Porque por medio de ello hizo accesible, debo decir, esa gracia, ese amor, esa provisión, ese cuidado para nosotros. Usted sabe que el Evangelio es el camino que Dios Padre pavimentó a través de la persona y obra de Jesucristo a fin de que tú puedas reconciliarte con Él. Por eso Él dice el texto en Juan capítulo 14, verso 6, que no hay otro camino, no existe. El camino, la verdad y la vida es Jesucristo. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y cuando vemos nosotros aquí a Jesús revelando esas características de Dios Padre, haciéndolas accesibles, ¿qué estamos viendo? El deseo de Dios, revelarse como nuestro Padre. Sabe que muchas de las heridas más profundas que el ser humano experimenta, en mi experiencia como pastor, yo lo he visto y aún en mi propia vida, vienen como resultado de relaciones tempestuosas con nuestro papá terrenal. Ya sea por su ausencia, ya sea porque quizás estuvo emocionalmente distante o porque quizás aún fue maltratante. ¿Y qué nos ofrece el Evangelio? El Evangelio nos ofrece una versión sana del amor paternal.
en Dios Padre, revelado en Cristo, que restaura nuestro corazón. Qué bendecido yo he sido. Qué bendecido yo he sido al recibir sanidad en relación al concepto de lo que es el amor paternal de Dios. Qué sanidad ha traído a mi corazón, a mi identidad como ser humano, como hombre. Y finalmente, ¿cuál es el nombre que el profeta le atribuye aquí a ese Mesías que vendría? Príncipe de paz. Paz y seguridad. Pero esa paz y esa seguridad no sería producto de la casualidad, sino paz y seguridad que sería posible para aquellos que se colocan bajo el gobierno de Cristo, que se colocan bajo el señorío de Cristo. Usted sabe algo, que cuando usted viene al Evangelio y pone su fe en Jesús, usted no nada más es invitado a que ponga su fe en Jesús para salvación, sino también parte de esa fe salvadora nos tiene que llevar a someternos al señorío de Cristo, porque es ahí donde único nosotros de verdad caminaremos bajo la sombra de sus alas, sometidos al Señor. Todo esto, hermanos, nos recuerda algo, y es que cuando celebramos la Navidad y cuando nos anticipamos a este maravilloso anuncio que se cumplió en efecto cuando Jesucristo vino, pensamos, amados, que celebrar lo que celebramos en esta época es una oportunidad para nosotros agradecer, para nosotros reafirmarnos en el hecho de que por la obra de Cristo se nos ha hecho accesible a nosotros disfrutar de la sabiduría de Dios, porque Él es el consejero maravilloso. ¿Cuántos dicen amén? Colosenses dice que en Jesús están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, y en Él estamos completos. Usted desea tener acceso a la sabiduría perfecta, usted necesita que el consejero maravilloso venga a su corazón, que el consejero maravilloso sea exaltado en su vida. Usted necesita rendir su corazón al consejero maravilloso. Número 2, usted desea experimentar a ese Dios poderoso, todopoderoso, fuerte, que pelea por ti. Dice la palabra en Romanos 8, que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Cuando hablamos de una persona que vence, estamos hablando de alguien que luchó para alcanzar esa victoria. Pero cuando hablamos de alguien que es más que vencedor, estamos hablando de alguien que disfruta de la victoria que otro alcanzó a favor de él. Entonces eso es lo que somos nosotros cuando ponemos nuestra confianza en Jesús. Y al celebrar el anticipo de lo que será la llegada del Mesías, de lo que fue la llegada del Mesías, de lo que es la época navideña, donde recordamos el nacimiento de nuestro Salvador, la encarnación. ¿Qué recordamos? Que Jesús vino a la tierra a pelear la batalla contra el pecado, la batalla contra el infierno, la batalla contra la muerte, contra toda maldición que nos impedía el poder nosotros disfrutar del plan que desde inicio Dios tuvo, desde el momento en que nos creó. Qué bendición saber eso, que todo obstáculo ha sido removido. Qué bendición saber que al celebrar la venida del Mesías celebramos el hecho de que ello implica el que se nos ha dado acceso al Padre Celestial, a la gracia de Dios, al cuidado de Dios, a la protección del Señor, a todo lo que un buen papá se deleita en hacer a favor de sus hijos. Qué bueno saber que cuando celebramos la Navidad recordamos el hecho de que el Hijo de Dios se encarnó para ser nuestro príncipe de paz, para ser nuestra seguridad. Seguridad, hermanos, desde el aspecto eterno, pero aún desde el aspecto temporal, en el aquí, en el ahora. Yo necesito seguridad eterna. Y claro que la obtengo cuando pongo mi fe en Jesucristo, cuando vivo en vínculo con el Señor. Pero qué bendición saber que mi seguridad y mi plenitud aquí, mientras espero la venida del Señor, la redención eterna, mientras espero hasta el día en que Dios me permita tener vida. ¿Cómo poder vivir en un mundo tan incierto, en un mundo tan tempestuoso? ¿Cómo vivir en paz y seguridad? En victoria sobre la ansiedad, en victoria sobre el miedo, en victoria sobre la incertidumbre, en victoria sobre la depresión, la tristeza. ¿Cómo será posible? Necesitas al príncipe de paz. Porque el príncipe de paz te asegura que aunque tu circunstancia externa
sea adversa, imposible de manejar, número 1, no será para siempre. Y número 2, aun cuando eso sea una realidad, es posible que tú puedas gozar de tranquilidad, aun en medio de la tormenta, que puedas dormir en la popa de la barca como Jesús dormía mientras los discípulos estaban, ¡Ey, nos hundimos, maestro, no seas tan irresponsable! ¿Por qué tú que eres todopoderoso, por qué no le dices a los vientos y al mar que cesen? Nosotros casi nos morimos y tú estás en la parte trasera de la barca descansando. Porque el que tiene control de los cielos y de la tierra, amado, ¿cómo no tendrá control de las cosas tan pequeñas que en comparación a lo que Él tiene control, muchas veces nos afligen a nosotros? Hermanos, confiemos en el Señor. El desafío de la fe nos anima a saber que el Dios que se reveló en Cristo como nuestro consejero, para darnos acceso a su sabiduría, el Dios que se reveló como el Dios todopoderoso para pelear nuestras batallas, el Dios que se reveló como Padre eterno para mostrarnos su gracia y su cuidado, el Dios que se reveló a sí mismo como Príncipe de paz para mostrarnos su seguridad, es aquel al cual debemos nosotros adorar, ante el cual debemos rendirnos. Porque si eso es Dios para ti, si estas 4 cosas en relación a lo que Dios es, son reales en tu vida, tú las crees. Si lo que te motiva a buscar a Dios es el deseo de experimentar estas 4 cosas que dice aquí que Jesús es para nosotros, tu vida no será igual. Tu vida será diferente. Tú enfrentarás las crisis de una forma distinta a como el resto de la gente las enfrenta. Tú vivirás lleno de esperanza. Tú vivirás confiado en que Dios pelea por ti. Tú vivirás en victoria sobre el miedo, sobre la ansiedad. Tú vivirás aún en medio de los problemas, confiado de que aunque ahora no sepas qué hacer, Dios sí sabe. Y por eso vas a Él, a su palabra. Por eso acudes en oración. Por eso te detienes. No voy a esperar. Antes de tomar esta decisión, no lo voy a hacer conforme a mis emociones, sino voy a esperar a que Dios me muestre, me dé luz, me aconseje, me dirija. Hermanos, yo no sé si esto que acabamos de mencionar, dale más adelante al verso 7, usted dice, eso suena bonito, pero hay algo que a mí usted cuando el garbage disposal del townhome donde yo vivo se rompió. Y como como plomero, yo soy un buen comediante. ¿Qué significa eso? Que no sé nada. Lo que tengo de plomero lo tengo de comediante, así que no sirvo para eso. Digo, hago cosas pequeñas, pero algo como eso no me atreví a hacerlo. Siempre que pongo tubería, gotean, es un problema, ok. Pues entonces, nada, buscamos, yo tengo un seguro, buscamos todo lo que necesitábamos, llegó la persona, bla, bla. Yo le pregunté, ¿y qué garantía tiene esto? ¿Qué garantía tiene esto? ¿Cuánto tiempo de garantía tiene? ¿Tú garantizas tu trabajo? Si de momento empieza a gotear eso, yo te puedo llamar y tú vienes y lo arreglas nuevamente y no me cobras. ¿Qué garantía tú das? Y me dice, sí, no te preocupes. 3 meses de garantía y el equipo tiene 1 año de garantía. Aquí está el papel, lo puedes guardar y puedes reclamar en cualquier momento. Fantástico, aleluya, tremendo. Te voy a llamar nuevamente si se daña. Pienso en todo lo que he dicho. ¿Y cuál es la garantía de que eso que hemos mencionado acerca de Dios será así para nosotros? Verso 7 dice, el ferviente compromiso del Señor de los ejércitos hará que esto suceda. Usted debe subrayar eso. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos hará que esto suceda. ¿Qué significa? Que cuando hablamos de Dios en Cristo, manifestado como consejero, dándonos acceso a su poder, dándonos acceso a su amor paternal, dándonos acceso a su paz, eso no es algo que depende de lo que tú hagas. Eso es así y está garantizado por lo que Dios ya ha hecho. Él hará que suceda. Ahora, ¿tú lo crees? ¿Tú lo crees? Porque aunque eso sea así para ti, solo será efectivo si tú te acercas al Señor con el corazón lleno de fe. Como la mujer del flujo de sangre. ¿Qué hizo la mujer del flujo de sangre? Ella dijo, ay, la multitud, yo no puedo, he gastado todos mis recursos tratando de resolver mi problema, pero hay tanta gente para llegar a Jesús que yo voy a tener que, pues me voy para mi casa. No. La fe en esta mujer se manifestó en desesperación.
Yo no sé qué yo voy a hacer, pero yo voy a rebasar la muralla de la multitud hasta que llegó hasta Jesús, tocó el borde de su manto. Eso es fe. Eso es fe. Así que Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. El ferviente compromiso. Dios está comprometido en ser para ti fuente de sabiduría, en ser para ti fuente de victoria, en ser para ti ese Dios amoroso que te cuida y que te ama, en ser para ti ese príncipe de paz del cual tú puedes vivir enamorado, enamorada, y gozoso y esperanzado. Pero tendré yo la fe suficiente como la mujer del flujo de sangre? ¿Tendré yo la fe como la del ciego Bartimeo? Que aunque la gente le decía, cállate, no molestes al maestro, él no veía, pero sabía que por ahí estaba pasando el que podía rescatarlo y sanarlo. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cállate que molestas al maestro. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él tenía una gran necesidad y una gran convicción de que ese que se llama Jesús podía levantarlo, podía sanarlo, podía hacer lo que él mismo no era capaz y lo que nadie había sido capaz de hacer. ¿Hasta dónde llega tu fe en esta tarde? ¿Hasta dónde llega tu fe? Hasta donde llegue nuestra fe, llegará la oportunidad de que estas 4 cosas que representan a Jesús se puedan hacer realidad en tu vida, no solamente hoy, sino todos los días de tu vida. ¿Qué tal si estamos de pie y oramos al Señor? Aleluya. Mientras le pedimos aquí a mi hermano José Manuel que nos bendiga con un himno aquí, vamos a meditar en esta alabanza. En la letra creo que está ahí. Puedes poner la letra en los cánticos. Es la final, la última. Hace referencia al poder del nombre de Dios. Porque acabamos de mencionar 4 nombres de Dios, ¿ok? De ese Mesías, maravilloso consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y será su nombre, admirable consejero, Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz. Yo podré disfrutar de esa realidad en la medida en la que mi fe sea lo suficientemente arrojada y esté yo dispuesto a llegar hasta allá. El Señor está ahí. Solamente está al alcance de mi fe, al alcance de mi convicción, al alcance de mi deseo de que Él haga la obra. Aleluya. Cantemos juntos este himno. Gracias, Jesús. Fuiste nuevo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor, cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Gracias, Jesús. Dejaste el cielo por salvarme. Me viniste a rescatar. Gracias, Jesús. Mi transgresión tu pelo nace, nada nos separará. Majestuoso su nombre, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre.
Gracias, Jesús. Bendito eres tú, Jesús. Aleluya. Señor, te damos gracias porque hoy nos permite recordar, afirmarnos en relación a lo que tú eres en Cristo. Celebramos, Padre bueno, tu venida en Cristo, tu revelación maravillosa en la encarnación del Hijo, que nos hace recordar que tenemos acceso a tu sabiduría a través del consejero admirable, que nos hace recordar que tenemos acceso al poder tuyo, Señor, a través de Jesús, que tenemos acceso, Señor amado, a ese corazón paternal tuyo, Señor, porque Cristo es la viva encarnación de la naturaleza del Padre en todo sentido, de ese Dios que es nuestra paz y nos hace tener acceso a esa seguridad. Oh Padre, venimos delante de ti tal como somos. Yo no sé cuál sea tu necesidad, pero ahí donde estás, si tú estás en necesidad de paz, levanta tu mano al Señor. No es a mí ni a nadie, sino al Señor. Y dice, Señor, yo recibo tu paz en esta tarde. Si estás enfrentando alguna batalla personal, una batalla quizás con el pecado, con hábitos que de momento sientes que no puedes dejar, dile, Señor, ya yo no puedo más. Pelea por mí. Yo quiero rendirme en arrepentimiento. Perdona mis pecados por haberle dado lugar a lo que no te agrada. Pero ya no quiero vivir atado a este hábito de pecado. Tú eres el Dios fuerte. Yo soy débil, pero tú eres fuerte y tú puedes ser perfección en mi debilidad. Ahí dile al Señor, Señor, fortaléceme. Si eres tú alguien que en esta tarde está en necesidad de sabiduría, tienes decisiones que tomar. Piensa, si tienes alguna decisión bien importante que necesitas tomar y no sabes qué hacer. Quizás es la decisión de si le entregas tu vida a Cristo o no. Quizás es la decisión de si le das ese paso de fe o si de momento estás en una situación en la que familiarmente necesitas tomar una decisión en tu trabajo. Dile, Señor, tú eres el consejero admirable. Nadie me puede dar mejor consejo que tú. Me hago accesible y vulnerable a que por medio de tu palabra, a través de la obra de tu Espíritu, traigas consejo a mi vida. Levanta tu mano y dice, Señor, necesito que me aconseje. Pero si la ansiedad, si hay alguien aquí que la ansiedad le está arruinando la vida, yo creo que aquí hay gente que la ansiedad posiblemente les está robando el gozo, que el miedo les está deteniendo a poder lanzarse a cosas poderosas que Dios tiene contigo en este nuevo año. Dile, Señor, tú eres mi seguridad, rindo mis miedos a ti, tu presencia es suficiente. Dile ya al Señor, entre tú y Dios, en un tiempo privado con Dios, tú eres suficiente, Señor, tú eres suficiente, tú eres nuestra seguridad. En ti, Señor, está puesta nuestra esperanza. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si entre nosotros hay alguien que todavía no le ha entregado su vida a Cristo, no ha puesto su confianza en Jesús y desea hacerlo, no se vaya de aquí sin acercarse a nosotros. Me gustaría orar por ti. Vamos a dar por terminado el servicio porque obviamente ya viene otra iglesia a ocupar el lugar. Pero quiero darte esa oportunidad de que si tú quieres entregar tu vida a Jesús, no me molestes en un momentito aquí. Mira, pastor, yo quiero recibir a Jesús en el día de hoy. Y vamos a orar por ti. Amén. Gloria a Jesús. ¿Qué tal si le damos un aplauso al Rey de Gloria? Al Todopoderoso. Gracias, Padre. Qué bendición estar en tu presencia. Bueno, nos despedimos por aquí con nuestro amado Marcial, quien nos despedirá en oración. Que Dios les bendiga, un fuerte abrazo y estaremos pendientes en la semana de cualquier cosa para servirles. Sí, bueno, hermanos, nos despedimos este día. También nosotros con Katy y los muchachos nos despedimos por una semana que vamos a estar en Chile y los vamos a extrañar. Así que nos vemos después de enero, como el 15 de enero estamos de vuelta. Así que vamos a estar varios días, no nos vamos a ver. Así que un abrazo de Año Nuevo y Navidad a todos. Y vamos a orar al Señor. Padre Santo, Dios bueno, realmente maravilloso eres, Señor. Y gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias por tu entrañable amor, Señor, que nos has dado y nos has dado a tu Hijo. Te agradecemos en este tiempo y en esta época de Navidad que tengamos nuestro enfoque puesto en ti,
Jesús, el Salvador y Redentor del mundo, y que podamos compartir ese bello mensaje con otros. Bendice a esta congregación, Señor, bendice a este grupo que está aquí, a cada uno de los presentes, a sus familias, guardándonos, Señor, cuidándolos, a los que están acá, a los que no pudieron venir. Llévanos con bien a casa, Señor, y que podamos, Padre, tener un tiempo lindo, gozarnos esta semana, esforzarnos, no dejar que el afán del tiempo, Señor, el afán de las presiones mundanas y temporales, Señor, nos agobien, sino que tengamos la claridad y el agradecimiento en nuestro corazón, Señor, de que tú has dado la vida. Gracias nuevamente por tu amor y tu bondad. Todo lo ponemos en manos tuyas por medio de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Amén. Y la palabra nos dice, y lo que Isaías predicaba y hablaba como profecía, se cumplió cuando dice, todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Que el Señor nos bendiga, hermano.